Hay una verdad sobre el Espíritu Santo que muchos creyentes han pasado por alto durante años. Y sin embargo, está claramente revelada en la Escritura. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Ahora, piensa en eso por un momento. El Espíritu Santo vive en el creyente. No solamente está con nosotros. La Escritura dice que está en nosotros. Pero después de muchos años en el ministerio, he descubierto algo. Muchos creyentes aman a Dios, creen en Jesús, han nacido de nuevo y aún así no comprenden realmente lo que significa que el Espíritu Santo viva dentro de ellos. Oran como si Dios estuviera lejos. Buscan dirección como si Él estuviera en el cielo, cuando la Biblia enseña algo completamente diferente. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 17, dijo que el Espíritu Santo estaría con vosotros y en vosotros. Y cuando un creyente realmente entiende esta verdad, su vida espiritual cambia completamente. Así que en este mensaje vamos a mirar lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo viviendo dentro del creyente y cómo aprender a caminar en la presencia y el poder del Espíritu Santo todos los días. Ahora bien, hay algo que he observado a lo largo de los años en el ministerio. Muchos cristianos aman a Dios sinceramente, creen en Jesús, han nacido de nuevo y desean caminar con el Señor. Pero, aún así, viven en una gran confusión espiritual, porque no han sido enseñados correctamente acerca del Espíritu Santo. Y cuando un creyente no entiende la obra del Espíritu Santo, su vida cristiana se vuelve una lucha constante. Ora, pero no sabe cómo recibir dirección. Busca a Dios, pero no sabe dónde encontrarlo. Quiere ser guiado, pero no entiende cómo Dios guía a sus hijos. Y esto sucede porque durante mucho tiempo el tema del Espíritu Santo ha sido uno de los temas menos entendidos en la iglesia. Algunos grupos casi no hablan con él. Otros hablan mucho de experiencias, pero muy poco de lo que la Escritura realmente enseña. Y cuando falta una enseñanza clara sobre el Espíritu Santo, los creyentes terminan tratando de vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas. Pero la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse así. Dios nunca quiso que sus hijos caminaran solos. Por eso, Jesús hizo una promesa extraordinaria. Él dijo que cuando Él se fuera, el Padre enviaría al Espíritu Santo. Y que ese Espíritu no solo estaría con los creyentes, sino que estaría en los creyentes. Para entender realmente lo que significa que el Espíritu Santo viva en el creyente, tenemos que mirar cómo Dios se ha relacionado con el hombre a lo largo de la historia. Porque esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que la presencia de Dios no habitaba en el hombre. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba asociada a un lugar específico. Primero fue el tabernáculo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Ordenó a Moisés construir un tabernáculo para que su presencia habitara en medio del pueblo. La Escritura dice en Éxodo, capítulo 25, verso 8: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Observa cuidadosamente esas palabras. Dios dijo que habitaría en medio de ellos. No dijo que habitaría dentro de ellos. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Era un lugar santo, un lugar separado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año.
Más tarde, cuando Israel se estableció en la tierra prometida, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón. Y nuevamente, la presencia de Dios descendió sobre aquel lugar. La Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 1, que el fuego cayó del cielo y la gloria del Señor llenó el templo. Pero, aún así, la presencia de Dios seguía estando asociada a un edificio. Si alguien quería acercarse a Dios, tenía que ir al templo. Sin embargo, todo eso estaba señalando hacia algo mayor. Algo que Dios había planeado desde el principio. Siglos después, Jesús comenzó a hablar de un cambio que estaba por venir. En Juan capítulo 14, verso 16 al 17, Él dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Observa lo que Jesús dijo. En ese momento, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero vendría el día en el que estaría en ellos. Y ese día llegó en Hechos, capítulo 2. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, pero no vino simplemente a visitar, vino a habitar. Ese fue uno de los momentos más importantes en la historia espiritual del mundo, porque desde ese día en adelante, la presencia de Dios ya no estaría limitada a un tabernáculo, ni a un templo hecho por manos humanas. Dios había elegido un nuevo templo, no de piedra, no de madera, sino un templo vivo, el creyente. Por eso, el apóstol Pablo escribió más tarde estas palabras en 1 de Corintios capítulo 3, verso 16. Dijo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que antes estaba en el lugar santísimo del templo, ahora habita en el creyente. Y esa es una de las verdades más extraordinarias del nuevo pacto. Ahora bien, después de Pentecostés ocurrió algo muy interesante en la iglesia primitiva. Porque aunque el Espíritu Santo había sido derramado, no todos los creyentes entendían completamente lo que eso significaba. Y para ver esto con claridad, debemos mirar un pasaje muy importante en el libro de los Hechos. En Hechos, capítulo 8, la Biblia nos habla de un avivamiento que ocurrió en Samaria. La Escritura dice que Felipe descendió a aquella ciudad y les predicaba a Cristo. Muchas personas creyeron, fueron bautizadas y hubo un gran gozo en aquella ciudad. Ahora, observa cuidadosamente lo que dice la Escritura. En Hechos, capítulo 8, verso 14 al 16. Leemos que cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando ellos llegaron, oraron por los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Porque la Escritura dice algo muy interesante. Dice que el Espíritu Santo aún no había venido sobre ninguno de ellos. Ahora, piensa en eso por un momento. Estas personas ya habían creído en el mensaje, habían recibido la palabra de Dios, habían sido bautizadas, y aún así los apóstoles sintieron la necesidad de enseñarles acerca del Espíritu Santo. Esto nos muestra algo muy importante. En la iglesia primitiva, los creyentes no solo eran llevados a conocer a Cristo, también eran instruidos acerca de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y esa es una de las razones por las que hoy existe tanta confusión, porque en muchas iglesias se predica acerca de Jesús, pero casi no se enseña acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús mismo habló claramente acerca de esto. En Juan capítulo 14, verso 26,
Él dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Observa lo que Jesús está diciendo. El Espíritu Santo no fue enviado simplemente para hacer una doctrina más. Fue enviado para enseñar, para guiar, para acompañar al creyente a caminar con Dios. Y cuando un creyente comienza a comprender realmente la obra del Espíritu Santo, descubre que la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en la fuerza humana. Fue diseñada para vivirse en dependencia del Espíritu de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del Espíritu Santo, algunas personas se sienten confundidas, otros se sienten inseguros y algunos incluso han llegado a tener temor de este tema. Pero cuando miramos lo que Jesús enseñó, vemos algo completamente diferente. Jesús habló del Espíritu Santo como un regalo del Padre. En Lucas capítulo 11, verso 13, Él dijo estas palabras: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Observa lo que Jesús está diciendo. Dios no está tratando de ocultar al Espíritu Santo a sus hijos. No está tratando de mantenerlo distante. Jesús dijo que el Padre desea dar el Espíritu Santo. Piensa en eso por un momento. El Padre ya dio a su Hijo para la salvación del mundo, pero después de la obra de Cristo, Dios dio otro regalo a la iglesia: el Espíritu Santo. Jesús mismo explicó por qué esto era tan importante. En Juan capítulo 16, verso 7, Él dijo algo sorprendente a sus discípulos. Dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Imagina escuchar esas palabras. Los discípulos habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado su enseñanza, y aún así Jesús les dijo que algo mejor vendría después. Porque cuando el Espíritu Santo viniera, la presencia de Dios ya no estaría limitada a caminar junto a ellos. Ahora viviría dentro de ellos. Y ese fue el propósito del Padre desde el principio. No solo salvar al hombre, sino habitar con Él. Ahora bien, para ayudarnos a entender la obra del Espíritu Santo, Jesús utilizó una imagen muy sencilla. Una imagen que todos pueden comprender. La imagen del agua. En Juan capítulo 7, verso 37 al 38, la Escritura dice que en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego, el apóstol Juan explica algo muy importante. En el siguiente versículo dice que Jesús estaba hablando acerca del Espíritu Santo, que recibirían los que creyeran en Él. Ahora, piensa por un momento en esa imagen que Jesús usó: el agua. Todos sabemos lo que significa tener sed. Y todos sabemos lo que sucede cuando una persona bebe agua. Puedes tomar un pequeño sorbo y aliviar la sed por un momento, pero también puedes beber hasta quedar completamente satisfecho. Y Jesús estaba enseñando algo muy profundo con esta imagen. La vida espiritual no se trata solo de probar la presencia de Dios. Se trata de aprender a beber de la vida del Espíritu. Muchos creyentes han tenido momentos en los que han sentido la presencia de Dios. Momentos de gozo, momentos de paz, momentos en los que Dios tocó sus corazones. Pero la intención de Dios nunca fue que esas experiencias fueran solo ocasionales. Jesús habló de ríos de agua viva, no de unas pocas gotas, no de una pequeña experiencia. Dijo
ríos. Eso nos muestra que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no fue diseñada para ser algo raro o esporádico. Fue diseñada para ser una vida continua de comunión con Dios. Una vida en la que el Espíritu Santo fluye desde el interior del creyente. Ahora bien, después de entender estas cosas, surge una pregunta muy importante. Si el Espíritu Santo vive en el creyente, si Dios ha hecho de nosotros su templo, y si Jesús habló de ríos de agua viva fluyendo desde nuestro interior, ¿por qué tantos cristianos viven su vida espiritual como si nada de eso fuera real? Esa es una de las grandes tragedias espirituales de nuestro tiempo. Muchos creyentes tienen dentro de sí la presencia del Espíritu Santo, pero viven completamente inconscientes de Él. Aman a Dios, desean hacer su voluntad, pero en su vida diaria casi nunca piensan en la realidad de que el Espíritu Santo de Dios habita en ellos. Y cuando esa conciencia falta, la vida cristiana se vuelve muy diferente de lo que Dios diseñó. El creyente comienza a depender de emociones, de pensamientos, de sus propias fuerzas. Busca dirección únicamente en circunstancias externas. Espera señales visibles y muchas veces vive frustrado porque siente que Dios está lejos. Pero la verdad es que Dios no está lejos. La Escritura dice claramente que el Espíritu Santo habita en el creyente. El problema no es la ausencia de Dios. El problema es la falta de conciencia de su presencia. Cuando un creyente comienza a reconocer esta verdad, cuando comienza a recordar diariamente que el Espíritu de Dios vive en él, su relación con Dios empieza a cambiar. Porque ya no está buscando a Dios en lugares ajenos. Está aprendiendo a caminar con el Espíritu que vive dentro de él. Para entender cómo el Espíritu Santo guía al creyente, primero debemos entender dónde habita. Porque muchas personas intentan encontrar la dirección de Dios en el lugar equivocado. Buscan la guía de Dios en sus pensamientos, en sus emociones, en las circunstancias. Pero la Escritura nos muestra algo muy importante. El Espíritu Santo habita en el espíritu del hombre, no en la mente, no en el cuerpo, sino en el espíritu humano. Por eso, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Observa cuidadosamente lo que dice el versículo. No dice que el Espíritu da testimonio a nuestra mente. No dice que da testimonio a nuestras emociones. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Eso significa que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es interior. Es algo que ocurre en lo profundo de nuestro ser. Por eso, muchas personas pasan por alto la guía de Dios, porque esperan algo espectacular, esperan una señal visible, esperan una voz audible. Pero muchas veces el Espíritu habla de una manera mucho más sencilla. Habla desde el interior. Es un testimonio suave, una convicción tranquila, una certeza en el Espíritu. Y cuando el creyente aprende a prestar atención a esa voz interior, comienza a descubrir algo extraordinario. Comienza a experimentar la dirección de Dios de una manera mucho más real en su vida diaria. Ahora bien, si el Espíritu Santo habita en el espíritu del creyente, entonces surge una pregunta muy importante. ¿Cómo guía Él nuestras vidas? Muchas personas piensan que la dirección de Dios siempre vendrá de maneras extraordinarias. Esperan una voz audible, esperan una señal sobrenatural, o esperan que Dios cambie dramáticamente sus circunstancias. Pero
Cuando miramos la enseñanza del Nuevo Testamento, vemos que la guía del Espíritu Santo suele ser mucho más sencilla que eso. La Biblia habla de algo que podríamos llamar el testimonio interior. Esa certeza tranquila que el creyente percibe en lo profundo de su espíritu. A veces se manifiesta como una paz interior, otras veces como una convicción clara y en otras ocasiones como una advertencia suave de que algo no está bien. No es una emoción fuerte, no es algo que venga de la mente, es algo que se percibe en el espíritu. Por eso, el apóstol Pablo también escribió en Romanos, capítulo 8, verso 14. Dijo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Observa lo que dice ese versículo. No dice que los hijos de Dios son guiados solamente por señales externas. Dice que son guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando el creyente aprende a reconocer esa guía interior, comienza a descubrir que Dios está mucho más cerca de lo que pensaba. Porque el Espíritu Santo no solo habita en él, también desea guiar cada paso de su vida. Si el Espíritu Santo habita en el creyente, entonces hay una verdad que cambia completamente la manera en que vemos la vida cristiana. Muchos creyentes viven pensando que son débiles, que el pecado es más fuerte, que las tentaciones son más fuertes, que las circunstancias de la vida son más grandes que ellos. Pero el Nuevo Testamento revela algo completamente diferente. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, el apóstol Juan escribió estas palabras. Dijo: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Observa cuidadosamente lo que dice este versículo. No dice que algún día Dios vendrá a ayudarte. No dice que tal vez recibas poder en el futuro. Dice algo mucho más radical. Dice que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Eso significa que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos vive dentro del creyente. Y cuando una persona realmente comprende esta verdad, su perspectiva cambia completamente. Ya no se ve a sí misma como alguien tratando de sobrevivir espiritualmente. Comienza a verse como alguien que lleva dentro de él la vida y el poder de Dios. Y esa revelación tiene el poder de transformar toda la vida cristiana. Y si hay algo que quiero que recuerdes después de este mensaje, es esto. El Espíritu Santo no es una presencia distante, no es una fuerza que aparece solo en momentos especiales. Si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Y eso significa que no estás solo. No estás tratando de vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. Dios mismo ha puesto su Espíritu dentro de ti para guiarte, para fortalecerte y para ayudarte a caminar cada día con Él. Pero aprender a reconocer esa guía y crecer en esa relación con el Espíritu Santo es un proceso. Por eso, quiero regalarte algo que puede ayudarte a empezar. He preparado un devocional gratuito de 7 días llamado Crecer en el Espíritu. Es un recorrido simple pero profundo para ayudarte a entender mejor cómo caminar con el Espíritu Santo cada día. Y además tendrás acceso a un grupo de WhatsApp donde estaremos compartiendo guías, reflexiones y crecimiento espiritual juntos. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video o en el link de mi perfil. Y recuerda siempre esta verdad: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.